Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más del curso de Pensar la Historia. Hoy vamos a hablar del fin de la Edad Media, cómo se cae esta época, con una serie de hechos que hacen que se empiece a hablar ya del, entre comillas, mundo moderno. Lo primero, cómo se empieza a cambiar la concepción del ser humano, ya no como un simple lacayo de lo que se veía en las cruzadas, como un simple siervo que peleaba por temas de religión. El arte renacentista es el que también empieza a crear esa visión antropocéntrica del ser humano como centro de todo. En esa medida también es muy interesante mirar una serie de hechos muy interesantes como la caída de Constantinopla, en donde nace el imperio turco otomano que dura hasta la Primera Guerra Mundial. La Cuarta Cruzada incide en el inicio de la decadencia de Constantinopla. La caída del imperio bizantino, o en otras palabras, la caída del imperio romano oriental, tiene que ver mucho con el tema de nuevas expansiones, nuevas rutas comerciales, y sobre todo porque era el puente entre Oriente y Occidente. En esa medida es muy importante analizar las razones por las que se cayó Constantinopla, algo que definitivamente cambió bastante la historia. Voy a leerles un párrafo en donde podemos ver unas hipótesis muy interesantes de este asunto de la caída de Constantinopla. Y dice así: la defensa de Constantinopla fue heroica, mucho más de lo que se imaginaba el propio sultán. La flota no pudo entrar en el puerto debido al fuego griego y a una eficaz estrategia de poner los barcos en la bocana, y las poderosas murallas resistían a pesar de que Mehmed II comenzó a bombardearlas con sus grandes cañones de bronce, que lanzaban balas de piedra. Ante tanta resistencia, el sultán ofreció al emperador una rendición digna, asegurándole su salida y la de su familia. Pero Constantino XI la rechazó. Ya no hubo tiempo para más. El 27 de mayo se anunció al ejército el asalto para el 29. Durante todo el día 28 se sucedieron los preparativos frente a las murallas y se escucharon las entusiastas aclamaciones de los soldados a las arengas del sultán. El emperador reunió a sus generales y con ellos celebró una misa en Santa Sofía, consciente de que sería la última de su historia. No había amanecido cuando comenzó el asalto durante 2 largas horas. La lucha se prolongó sin ofrecer un resultado claro en el punto más peligroso, el centro de la muralla de Occidente, donde estaba la puerta de San Romano. Giustiniani cayó herido y abandonó su puesto en el mismo momento en el que entraban los genízaros.
El emperador, por su parte, siguió luchando hasta morir. Su cadáver no sería hallado hasta el día siguiente. Con la irrupción de los otomanos en la ciudad, comenzó el saqueo y la huida de muchos de sus habitantes, incluidos los mercaderes genoveses y venecianos, hacia el puerto. Al atardecer del 29 de mayo, el sultán entraba en la vencida capital del imperio. Entonces comenzaron los verdaderos problemas, al igual que le pasó a su padre Murad II en Salónica 20 años antes. Mehmed II tuvo que hacer frente a la organización de la ciudad recién conquistada. Puso tanto interés en esta tarea que describió el proceso de revitalizar Constantinopla después de la conquista como la guerra más santa. En comparación, la empresa de su toma no había sido sino una guerra menor. Expulsó a los saqueadores y a los ocupantes ilegales, restauró las murallas deterioradas y modernizó las fortalezas. Comenzó así una nueva época para esta ciudad que durante más de 1000 años había sido la capital del Imperio Romano y el Imperio Bizantino, y que ahora se convertiría en la capital del Imperio Otomano con el nombre de Estambul. La Cuarta Cruzada, como lo decíamos ahora, fue muy importante para empezar esa decadencia de Constantinopla, y realmente hubo también, aparte de lo militar, una conquista cultural, porque el mundo musulmán le ganó el pulso al mundo del cristianismo bizantino. Y en esa medida es muy importante considerar que había unos hechos que ya habían deteriorado otras potencias de la época. Recordemos que hubo una guerra de 100 años en la que participa Juana de Arco. Y esta guerra fue muy desgastante para Europa y para las potencias occidentales. En esa medida, tuvo que buscarse nuevas rutas comerciales para poder subsanar los problemas que había en ese momento, sumado al tema de la peste negra, que en la clase pasada también lo tocamos. La peste negra acabó con la mitad de la población europea. También acabó con gran cantidad de gente en Asia, en África. Todavía se sigue diciendo que la peste negra es la pandemia más brutal que ha tenido la historia humana. En esa medida, la guerra de los 100 años, las cruzadas, la peste negra, debilitaron los antiguos imperios, como el Imperio Bizantino. Y esta decadencia se empezó a concretar en ese siglo XIV, un siglo en el que todavía estaba la Edad Media, posteriormente llamada así por Christopher Keller, pero en donde ya empezaba a nacer el arte italiano, que era un arte también religioso, pero sobre todo era un arte antropocéntrico. No era un arte ateo, pero sí le quitaba un poco el lugar a la religión en tanto poder absoluto, y ya el artista se percibe también como una especie de semidios. Y por eso, a través de la cultura literaria y artística, podemos ver un desarrollo de educación renacentista y humanista. Renacentista porque se empieza a recuperar desde la literatura
desde la cultura aspectos grecorromanos que se habían perdido al inicio de la Alta Edad Media, desde la época de Constantino. Y por otro lado, brillaba el esplendor del arte gótico, pero a su vez también había una acción política que contribuía a la creación de identidad. Acá hay un gran debate de hasta qué punto se puede hablar en esta época de estados nacionales. La historiografía dominante considera que es un tanto anacrónico hablar en esta época medieval de estados nacionales. Lo cierto del caso es que sí había una identidad que estaba muy asociada a castas, a sobre todo noblezas y monarquías. En esa medida hubo un crecimiento económico, hubo unas exploraciones geográficas, hubo un espíritu humanista, renacentista y antropocéntrico, pero sobre todo hubo un cambio, y básicamente fue que las nuevas rutas comerciales permitieron unos procesos de urbanización y sobre todo de crear las primeras universidades, las primeras ciudades, y hubo un gran paso del campo a la ciudad. ¿El antropocentrismo era más como ver al ser humano como un dios o era darle la libertad al ser humano de desarrollar su ciencia, su tecnología? Básicamente era considerar que el ser humano podía ser un semidios a través del arte, que el ser humano podía ser incluso un iluminado de su Dios, y que el ser humano no estaba sometido al poder de la religión, sino que también podía, a través del arte, mostrar que era muy superior a otras especies. Por eso de ahí viene el concepto de humanismo renacentista. Y hay que tener en cuenta que es una época muy dinástica, porque funcionaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que nace desde Carlomagno en la Alta Edad Media. También estaban los reyes británicos, los franceses, que también eran monarcas muy poderosos como los Luises, porque inicialmente pues eran la casa de los Capetos, pero la casa de los Capetos termina con Carlos VIII y antes con Luis XI, y ya cuando se llega a Luis XIV se llega a la mayor visibilidad de la monarquía absolutista. También estaba el conjunto de reyes, por ejemplo, de Hungría, los reyes de Nápoles, los reyes de Portugal, los reyes de Castilla y León, los reyes de Aragón, los reyes de Navarra. Y también hay que analizar ese matrimonio de Fernando e Isabel la Católica, un matrimonio que fue muy estratégico porque fue unir los reinos de Castilla y Aragón y expulsar los moros de España, fortalecer el catolicismo, apoyar la campaña de Cristóbal Colón, que había sido rechazada por muchas personas. En el siguiente bloque vamos a hablar del encuentro, entre comillas, de mundos, lo que otros llaman la conquista de América, que antes en la historiografía eurocéntrica se llamaba de manera despectiva como el descubrimiento de América, como si esto aquí fuera inferior y fuera descubierto. Voy a mostrarles un mapa de esta época para que ustedes vean cómo se establecían los reinos,
sobre todo porque había tantos ducados. Por ejemplo, acá podemos encontrar el Sacro Imperio Romano Germánico, muy cerca de Hamburgo, de Colonia, de Maguncia, de Estrasburgo, de Basilea, de Baviera, del Salzburgo. Aquí estaba la corona de Castilla, acá estaba el reino de Portugal. Y podemos ver que por acá está la de Aragón. Entonces, el matrimonio de Fernando e Isabel consolida este reino de español, además que ellos también conquistan el reino de Navarra. Aquí estaba el reino de Francia, estaba la Confederación Helvética, estaba el Kanato de Crimea, que ya lo hemos estudiado, el Principado de Moscú. Miren que hay una región aquí que se llama Azov, que así es como se llaman los nacionalistas ucranianos, el batallón Azov. Estaba el reino de Inglaterra, el reino de Escocia, el reino de Noruega, el reino de Suecia, el reino de Dinamarca, la orden teutónica, los estados pontificios, Nápoles, Sicilia. Este era el mapa medieval. Estaba el reino de Marruecos y por acá estaba el Imperio Otomano, que es el que tumba a Constantinopla y se configura hasta el siglo XX como el Imperio Turco-Otomano. Y había una serie de dominios señoriales muy interesantes para destacar. Por ejemplo, estaba la casa de los Habsburgo, bastante poderosa, la casa de Hohenzollern, la casa de Borgoña, la casa y el reino de Bohemia, las posesiones venecianas, las posesiones genovesas. Y acá es en donde se empiezan a establecer grandes rutas comerciales que permiten cambiar muchos modus vivendi en ese siglo XV. Y este mapa que acabamos de ver es de 1450. Entonces, ahí estaba ya casi la Edad Media llegando a su fin. Sin embargo, la religión seguía siendo muy fuerte, pero ya se estaba notando que la religión era un gran negocio. En la segunda parte de la clase vamos a hablar de las 95 tesis de Martín Lutero, que configuran la Reforma Protestante, y también la respuesta a esa reforma luterana, que es la Contrarreforma Católica, lo que induce a nuevas guerras entre católicos y protestantes, la guerra de los 30 años, también la matanza de San Bartolomé, en donde en menos de una semana matan 10.000 protestantes. Y eso sigue mostrando que la salida de la aparente oscuridad medieval es solamente un decir, pero si lo miramos en sentido estricto, la época del Renacimiento, del Barroco, de la Ilustración, son épocas todavía muy oscuras, de mucho fanatismo religioso. Funcionaba todavía las diferentes inquisiciones. Por eso hay que mirar muy bien cómo se constituye toda esta serie de poderes. Para rematar este bloque de la clase, quiero compartirles este testimonio de la caída de Constantinopla.
que el tiempo corre en su contra. Bessarion hace renovados esfuerzos para convencer al emperador, pero Juan VIII, demasiado preocupado por el desarrollo de la revuelta dentro de su corte, sigue sin dar una respuesta. El destino de la soberana ciudad pende de un hilo. ¿Aceptará el emperador la oferta del Papa para luchar por mantener a Constantinopla cristiana? ¿Y entonces su propia corte se levantará contra él? ¿Podrá el Papa cumplir su promesa de ayuda? Y si es así, ¿será suficiente para ahuyentar la amenaza de los otomanos? Finalmente, se acaba la indecisión. El emperador decide luchar por el cristianismo y aceptará la oferta del Papa. En la corte se levanta un gran revuelo, pero la rebelión esperada no se materializa. Se rechaza a la delegación rival. Das Ergebnis ist, se formó una coalición en Ferrara y Es interesante ver cómo se trata de salvar algo que ya estaba caído, que ya llevaba 2 siglos caído desde la Cuarta Cruzada. Ese fue el último esfuerzo cristiano, católico, por no perder a Constantinopla, pero era inevitable. Esta gente musulmana, este sultán, ya habían hecho la invasión, la ciudad estaba en decadencia y fue algo totalmente inevitable. y posteriormente en Florencia, bajo los auspicios del Papa Eugenio IV. Después de más de un año de negociaciones, Grecia firmó el decreto que, entre otras condiciones, reconocía al Papa como la suprema autoridad. Pero lo firmaron bajo coacción, bajo intensas presiones por parte del emperador y por una realidad que no podía ignorarse. A su vuelta a Constantinopla, la mayoría anuló la aprobación del decreto y únicamente se ratificó una vez que los turcos ya estaban golpeando las murallas de la ciudad. Bessarion fue la excepción. Él continuó estando con Occidente y se convirtió en cardenal de la Iglesia de Roma. Ha terminado la misión de Decusa. Es el momento de dejar Constantinopla, llevándose con él nuevas ideas, nuevos tesoros y un nuevo amigo para toda la vida. Bessarion. Desde aquí condujo al emperador y 28 arzobispos ortodoxos en su viaje a Roma. En su larga y exitosa carrera, este será uno de los momentos de los que se sentirá más orgulloso. Decusa ha triunfado en su misión, pero la reunificación por la que él trabajó tanto no llegó a buen término. Occidente envía ayuda al emperador, pero es demasiado tarde y además es poca. Constantinopla cae en manos de los otomanos. El golpe final de la ciudad bizantina tuvo lugar el 29 de mayo de 1453. Pero pronto vivirá un renacimiento. Mohamed II convirtió a la ciudad en su nueva capital, reconstruyéndola y repoblándola como poder geopolítico.
Y los propósitos de los sultanes que heredaron su manto, como Suleimán el Magnífico, fueron más allá de las reconstruidas murallas. Ahí podemos ver que por los intentos del Papa de no perder sus territorios, nos iba a salvar de la caída inevitable, porque los imperios llegan a un momento de desgaste. Es como en la época de Constantino, el imperio romano occidental ya estaba desgastado, y ya en este siglo XV, Constantinopla también tenía un desgaste, y fue inevitable que quedara en manos de los turco-otomanos, del Islam, y estuvo este imperio expandiéndose desde ese siglo XV hasta el siglo XX, que se cae en la Primera Guerra Mundial. En el siguiente bloque vamos a hablar del proceso de conquista de América por parte del Imperio Español, algo que también fue muy importante a finales de este siglo XV, a raíz también de ese matrimonio de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla la Católica, empezando con Cristóbal Colón y con otra serie de, entre comillas, conquistadores españoles que llegaron a estas tierras, que realmente murieron engañados, como Colón, que creyó que estaba en Asia y no que había un nuevo